Bienvenidos, bienvenidas a la Masterclass, en donde te voy a enseñar específicamente cómo debes construir el físico de tus sueños. Yo sé que muchas personas aquí entrenan, están activas, se preocupan por su alimentación, pero aún así quieren conseguir más objetivos, aún así quieren más masa muscular, menos porcentaje graso, más energía, más autoestima, más vitalidad, más confianza, más disciplina, y todo eso lo vamos a ver aquí dentro de esta masterclass. Si es que estás medio perdido, o si es que quizás lo estás haciendo bien, pero te falta un poquito de estructura, te aseguro que esto te va a tapar muchas fugas. No solamente te va a tapar fugas, sino que te va a hacer coger entendimiento de algunas cosas que quizás no entendías y vas a poder aplicarlas mucho mejor para tus entrenamientos y para tu alimentación, ¿ok? Y por eso es muy importante que tomes apuntes. No solamente estés escuchando por ahí, no sé si hay alguien en el gimnasio o hay alguien manejando, pero si es que puedes tomar apuntes, mejor. De todas maneras, esto está grabado, así que después, si es que la quieren volver a ver, voy a enviarla por ahí por el grupo, ¿ok? Masterclass gratuita, construye el físico de tus sueños. Vamos a ello. Principalmente, ¿quién soy yo, chicos? Creo que nunca había comenzado una clase tan rápido, hermano. ¿Quién soy yo? Yo soy Rodrigo Núñez, aunque muchos me llamen Fernando, porque obviamente me tengo FernanFit. Por ahí, por alrededor del 2020 a 2023, comencé a tener un cambio de pensamiento, un cambio de conducta y empecé a generar nuevos hábitos en mi vida. Comencé a ir al gimnasio, empecé en la pandemia, como que me aburría, sentía que estaba muy ocioso, perdía mucho tiempo, sufrí mucho de ansiedad también ese tiempo, así que comencé a entrenar. ¿Qué es lo que yo hacía cuando comencé a entrenar? Simplemente trotaba. Me acuerdo que corría durante una hora, hermano, y eso era todo lo que hacía. Y me acuerdo que veía cambios, porque obviamente una persona que es principiante, y eso también lo vamos a ver, genera cambios mucho más rápido que una persona que es intermedio avanzada. ¿Ok? Entonces, simplemente por correr ya me estaba viendo mejor. Yo decía, wow, sí, he reducido mi porcentaje graso y me estoy viendo más marcadito. Ahora, si se dan cuenta aquí, se ve mi marcador. ¿Sí? Ya, si se dan cuenta aquí, es una foto frente al espejo y ustedes dicen, ya, igual quizás se le marca un poquito el hombro, quizás se le marca un poquito el pectoral. Aquí, chicos, era 2022. Yo comencé a entrenar en el 2020. 2020 empecé obviamente corriendo, pero después empecé típico rutina de casa, en donde uno veía las de YouTube y comencé a entrenar en casa, comencé a hacer push-ups y aquí llevaba 2 años entrenando. No encontré fotos del 2020. Tengo una, pero como que ni se me ve, pero se nota que era un palo. Aquí obviamente ya tenía cierta forma, se ve como quizá un poquito el dorsal, pero he logrado transformar por completo mi físico y voy a silenciar aquí. He logrado transformar completamente mi físico y fue principalmente porque comencé a estudiar ciencia del deporte, ¿vale? Estudié una carrera de 4 años y medio, la cual era ciencia del deporte, me hizo coger mucho entendimiento de todo lo que era entrenamiento, nutrición, programación, etcétera, y me ayudó a cambiar mi físico radicalmente, pero incluyendo en mi vida una manera de pensar totalmente distinta y hábitos que me ayudaron a estar así como estoy hoy en día, con alta cantidad de masa muscular y bajo porcentaje de grasa, a diferencia de cómo estuve en algún momento. Pasé obviamente por volúmenes, estuve en algún momento con alta cantidad de grasa, estuve pesando más de 90 kilos, ahora si no me equivoco estoy pesando como 75 y he pasado por distintas fases, pero esa es, bueno, es como de hace algunas semanas, pero es mi físico actual. Pasé de estar así a estar aquí. Si que tú quizás estás en un punto así, o estás en un punto más avanzado, o estás en un punto más atrás, quizás recién comenzando, créeme que con todo lo que vas a aprender aquí, vas a poder construir un físico que te gustaría ver al espejo. Porque yo me levanto y a mí me gusta ver el físico que tengo. A mí me gusta ver el físico que tengo y me siento orgulloso porque sé que ha sido a base de la disciplina y a base de decisiones constantes que he tomado, no solamente a lo largo del tiempo, sino cada día. Porque esto es cosa de hacerlo cada día. No es solamente cosa de ponerse las pilas un día y decir, ok, el lunes comienzo, sino que es cosa de accionar cada día. Cada vez que te dicen, oye, como que estáis medio raro, ¿por qué estáis contando calorías? Tienes que tomar una decisión. O sigues contando calorías a pesar de que tu familia te juzga y te critica, o dejas de contar calorías porque te sentiste incómodo. Es una decisión constante, hermano, y todos pasamos por distintos procesos. Vas a pasar por el proceso en donde tu familia te juzga, te critica, te dice que no hace falta, que estás obsesionado. Vas a pasar por el proceso en donde sientes que no te estás viendo bien y que quieres tirar todo por la borda. Vas a pasar por el proceso de dimorfia corporal. Vas a pasar por el proceso de estancamiento. Vas a pasar por distintos procesos, hermano. Pero mientras más estructurado tengas todo, más rápido
vas a pasar por esos procesos y más rápido vas a poder conseguir tu objetivo. Y ese también es la misión de esta clase, que tú logres estructurar absolutamente todo, cogiendo no solamente, ok, el Rodrigo me dijo que hiciera esto, no, sino que cogiendo el entendimiento de por qué lo debes hacer, ¿ok? Cogiendo el entendimiento de por qué lo debes hacer. Así que continuemos. Entrenamiento de fuerza. Yo considero que es, a ver, sí, está bien. Yo considero que es, no considero, sino que la fuerza es la base de absolutamente cualquier cosa que tú hagas en tu vida, hermano. La fuerza es la base, si es que tú corres, necesitas la base de la fuerza. Si es que tú juegas a la pelota, necesitas la base de la fuerza. Si es que tú eres, si es que tú nadas, necesitas la base que es la fuerza. Porque la fuerza es lo que te permite no solamente levantar peso, sino que es lo que te permite fortalecer tus huesos, fortalecer tus articulaciones y generar masa muscular también, obviamente, que es el objetivo aquí quizás de unos cuantos. El entrenamiento de fuerza va a ser siempre la base. Algunos dicen, no, yo hago solo cardio porque quiero bajar de peso, pero tú no vas a bajar de peso haciendo solo cardio. Quizás en algún tiempo, quizás el primer mes, primeros 2 meses, bajes de peso, obviamente, porque te estás moviendo más. Pero va a llegar un punto en donde no vas a seguir bajando de peso, hermano, porque no estás entrenando fuerza. El entrenamiento de fuerza es la base de todo. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Principalmente, ¿qué es la hipertrofia? Para dejárselo sencillo de entender, la hipertrofia es cuando nosotros desgarramos el músculo, ¿vale? No sé, hacemos un curl de bíceps, desgarramos el músculo y el músculo, mediante la buena alimentación y el buen descanso, se regenera más fuerte para que la próxima vez que sea entrenado no se vuelva a desgarrar con la misma facilidad. Entonces, si tú, por ejemplo, y esto obviamente no es tan fácil como hacer 10 repeticiones con, no sé, 20 kilos en curl de bíceps, ya en una semana me creció el bíceps. No, esto es obviamente un proceso largo que requiere de varios procesos metabólicos en tu cuerpo, lo cual genera masa muscular. Pero bien sencillo para que entiendas que es la hipertrofia es el proceso en el cual tu músculo se hace más grande, en el cual tu músculo se hace más fuerte, en el cual tu músculo se regenera para poder tener más resistencia, para ser más resistente, para ser más denso, para tener mayor amplitud y poder levantar más peso, hacer más entrenamiento y sentirte mejor en el entrenamiento de fuerza, ¿ok? La hipertrofia es la base porque es lo que se genera mediante el entrenamiento de fuerza, la buena alimentación y el descanso, que son pilares fundamentales. Adaptaciones. ¿Qué son las adaptaciones? Lo vamos a ver más adelante. Pero las adaptaciones son en base a las capacidades que tú tengas para entrenar. Días de entrenamiento, tus tiempos que tienes para entrenar, ¿ok? De distintas maneras tú puedes ir adaptando el entrenamiento a tu manera específica, ¿ok? Estamos medio introduciendo, pero vamos a verlo bien a detalle más adelante. Tensión mecánica. ¿Qué es la tensión mecánica? La tensión mecánica, algunos dicen, no es mientras más tiempo bajo tensión esté el músculo, mejor. Sí, eso está súper bien, pero lo que realmente es la tensión mecánica es que cuando tú generas una buena calidad, no, sí, una buena calidad de técnica en un ejercicio, tú generas una correcta tensión mecánica. Si tú, por ejemplo, estás haciendo un curl de bíceps, y me voy a parar, tú estás haciendo un curl de bíceps y el curl de bíceps lo haces balanceándote y como que columpeas para que suba la barra, al final no vas a estar generando una correcta tensión mecánica porque estás usando harto el balanceo, ¿ok? Y eso no es lo que genera tensión mecánica. ¿Qué necesitamos para generar una correcta tensión mecánica? Tres cosas importantes. La primera es una buena contracción y completa, ¿vale? No a medias, no a medio rango, no parcial, sino completa. Una contracción completa con una técnica adecuada. ¿Qué es lo segundo que necesitamos para una buena tensión mecánica? Entender que la isometría no nos ayuda a aumentar masa muscular, sino que nos ayuda a aumentar resistencia. Entonces, si yo estoy creyendo que si yo hago una buena contracción y mantengo aquí la barra por 1 o 2 segundos va a ser mejor, estás perdiendo mucho tiempo, hermano. Porque mantener la barra aquí lo único que está haciendo es fatigar más tu músculo, lo cual te va a impedir que a lo largo de esa serie puedas hacer más repeticiones. Si tú a lo largo de esa serie no puedes hacer las mismas repeticiones que hubieras hecho si no hubieses hecho esa isometría, estás perdiendo rendimiento, lo cual a largo plazo se refleja como
no tener la capacidad de aumentar la masa muscular que pudiste haber aumentado o de perder la grasa que pudiste haber perdido. Y tercer punto y más importante para generar una tensión mecánica es el control de la carga. Si yo no tengo un control de la carga que estoy usando, no voy a estar avanzando, ¿ok? No voy a estar avanzando. ¿Y cómo yo puedo medir un buen control de la carga? Es que la excéntrica es la fase en la cual bajas sea controlada, no sea si me caigo. Porque el control, la excéntrica, genera mayor tensión mecánica en tus músculos, o sea, sí, mayor tensión mecánica en tus músculos, lo cual te permite generar más hipertrofia. ¿Ok? Rodrigo, entonces la tengo que hacer lenta, 5 segundos, 3 segundos, no va por segundos. Obviamente a las personas principiantes sí se les enseña con tiempo para que logren generar esa conciencia de que es controlado, pero si tú no eres principiante, o quizás si es que quieres hacerlo, genial, pero si es que eres principiante mejor, o si es que quieres hacerlo, baja en 3 segundos, hermano, ¿vale? Pero en sí es enfocarse en controlar la carga, no en hacerlo de golpe y no en hacerlo demasiado lento, porque esa lentitud también va a hacer que la fatiga aumente en tus músculos y lo cual es lo mismo que hacer una isometría, ¿ok? Entonces, esos tres pilares te van a ayudar a generar una buena tensión mecánica y la tensión mecánica va a ser la base para que puedas generar más músculo. Y mientras más músculo tú tengas en tu cuerpo, más grasa vas a ser capaz de perder. Y esto lo repito mucho en la comunidad. Si es que yo estoy sentado aquí haciendo una clase y hay otra persona sentada aquí haciendo otra clase y estamos haciendo exactamente lo mismo, pero yo tengo más cantidad de masa muscular que la persona que tengo al lado, mi tasa metabólica basal va a ser mayor. Mi gasto energético va a ser mayor porque yo tengo mayor cantidad de músculo en mi cuerpo, lo cual me hace consumir más calorías, lo cual me hace también generar una oxidación de grasa más alta. Entonces, obviamente, voy a ser capaz de perder más grasa que la persona que tengo al lado. Entonces, por eso la base es la fuerza. Independientemente de cuál sea tu objetivo, no tienes que hacer entrenamientos livianitos o pilates para perder grasa y irte al gimnasio para construir músculo. No. Tienes que ir al gimnasio, entrenar pesado, entrenar con intensidad, independientemente de cuál sea tu objetivo. Si es que quieres generar una recomposición corporal, si es que quieres... el objetivo que quieras, hermano. El objetivo que quieras, necesitas entrenar fuerza porque es la base. Estrés metabólico. El estrés metabólico es otra manera de generar hipertrofia. Sin embargo, la quise incluir aquí para que generen conciencia de a qué se refiere. El estrés metabólico se usaba mucho antes cuando la gente decía, no, mientras más vayas al fallo o mientras más drop set hagas, va a ser mejor. Pero no es así. Hay evidencia científica muy reciente la cual respalda que lo mejor que tú puedes hacer para desarrollar masa muscular es generar una buena tensión mecánica, controlar bien tu carga, con hacerlo con un peso correcto, hacer la cantidad de repeticiones correcta, que eso también lo vamos a ver, y ir progresando en el tiempo, que eso también lo vamos a ver. ¿Qué es estrés metabólico? Es, por ejemplo, cuando yo hago en todos los ejercicios, no sé, termino de hacer extensión de codo y ok, hago drop set, ok, hago drop set. Y después me toca, no sé, remo con barra, ok, hago drop set. Después hago sentadilla libre, ok, hago drop set. Para ir más al fallo, para estresar más el músculo. Pero eso lo único que te va a generar es mayor cantidad de estrés a nivel físico, lo cual no te va a permitir recuperarte en el tiempo correcto para que en la siguiente sesión de entrenamiento puedas rendir de una manera efectiva. Entonces, el estrés metabólico yo no lo recomiendo, a menos de que esté programado, a menos de que quizás tengas poco tiempo para entrenar y sí haya que incluir uno que otro método de entrenamiento. Pero lo mejor y lo más efectivo y lo que funciona siempre es la tensión mecánica. Con que tú tengas una planificación de entrenamiento exacta, sin necesidad de meterle rep pause, biserie, drop set, porque a veces los coaches igual también como que se alumbran un poco por eso, pero no es necesario. No es necesario e incluso puede ser contraproducente. Si tú tienes lo básico, vas a avanzar incluso mucho más que complicándote con dropset y todo ese tema. Si tú no entiendes cuándo debes hacer dropset, no haga dropset, hermano. Simplemente ve al fallo. Ve al fallo con alta intensidad. Rodrigo, ¿cuándo debo llegar al fallo? En ejercicios que sea seguro llegar al fallo. ¿En qué ejercicio es seguro llegar al fallo? Obviamente en una sentadilla libre no, en un peso muerto no, en un press banca no.
En una extensión de codo sí, en un curl de bíceps sí, en una extensión de rodilla sí, en un curl femoral sí, porque ahí estás anclado. Es un ejercicio más analítico. Es más fácil llegar al fallo. Es más efectivo. ¿Ok? Pasemos a lo siguiente. Chicos, adaptaciones. ¿Cómo se va adaptando nuestro cuerpo al entrenamiento? Algunos dicen, no, bueno, no algunos. La verdad es que la mayoría de las personas siempre se preguntan, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en ver cambios? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en conseguir el físico que quiero? Yo, hermano, para conseguir el físico que tengo, he entrenado 5 años. 2 años más o menos, 3 años ya como un poquito más enfocado, pero he entrenado a lo largo de 5 años de entrenamiento de fuerza. Y este último año me he enfocado más porque he aumentado mi disciplina en distintas áreas, he mejorado mis hábitos y he cambiado mi mentalidad, lo cual me ha hecho enfocarme mucho más y eso ha pegado un cambio radical, ¿ok? Que eso es lo que también vemos en la comunidad. ¿Cuánto tiempo tú te vas a demorar en ver cambios? Principalmente va a depender de ti, va a depender netamente de ti. Primero de tu constancia, de tu compromiso, del compromiso que tengas en la misma sesión de entrenamiento, porque una persona puede estar mucho más comprometida a ir con intensidad y entrenar de verdad, y otra persona simplemente va a hacer 4x12 en toda la serie. Va a llegar a 4x12, 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 4x12 y se va a ir. Y va a haber hecho un cardio en vez de haber entrenado fuerza. Entonces va a depender mucho de ti. Pero poniéndolo en el caso, en el mejor de los casos, que tú estás haciendo las cosas bien, porque te estudiaste esta masterclass y la aplicaste y estás haciendo las cosas bien, en los primeros 2 meses tú vas a tener cambios neurales, ¿vale? A nivel de sistema nervioso. ¿Qué significa eso? Que tu cuerpo se va a adaptar a ese estrés que tú le estás dando, a esa fatiga constante. Al principio te va a doler muchísimo, hermano. Las primeras semanas del día de pierna, hermano, te duelen brutal. Tú dices, no quiero volver a entrenar, no quiero volver a entrenar. Pero créeme que eso es simplemente adaptación. Te va a pasar la primera semana, la segunda, quizás durante el primer mes, pero ya después con el tiempo eso se va a ir reduciendo y te vas a ir adaptando a ese dolor, te vas a ir adaptando a las cargas, te vas a ir adaptando al entrenamiento. Los primeros 2 meses son adaptaciones neuronales, ¿ok? Neural, no sé si está bien escrito neural, creo que no. Los siguientes 2 a 6 meses ya sí vemos ciertos cambios, tanto a nivel de fuerza como a nivel de músculo. En el tercer mes, tú puedes que veas uno que otro cambio a nivel físico. Si es que obviamente, no sé, te tomaste las fotos al inicio del mes, te tomaste fotos de frente, de lado, de espalda, y la comparaste con el tercer mes, obviamente vas a ver cambios. Vas a ver cambios en 3 meses si has hecho las cosas bien, ¿vale? Pero lo que más se suele reflejar el cambio es a nivel de fuerza, ¿vale? Entre 3 a 4 meses, niveles de fuerza, niveles de fuerza. Vas a sentirte más fuerte, con más energía, vas a aumentar los pesos, eso va a aumentar tu confianza y va a aumentar tu autoestima y vas a querer seguir yendo. ¿Por qué la gente falla después del tercer mes? Porque por lo general se cree que en 3 meses tú obtienes el físico de tu sueño, hermano. Y yo no vengo a decirte aquí, no, haz esto, esto y esto y obtén tu cambio físico en 3 meses, porque te acabo de decir que yo llevo 5 años entrenando, hermano. Porque esto es un estilo de vida, no es un hobby que tú tienes que tomar por cierto tiempo, por un periodo de tiempo para poder verte bien para la playa. No, hermano, así no funciona. Esto es un estilo de vida. Y yo voy a entrenar hasta que me muera. Denme un break. Yo voy a entrenar hasta que Dios me lo permita. Entonces, ¿por qué la gente lo deja? Porque quizás los primeros 3 meses no ven los cambios que querían. Porque obviamente los primeros 2 meses no hay solamente cambios de fuerza y de físico, sino que hay cambios de adaptación a nivel del sistema nervioso. Luego comienzas a aumentar tu fuerza y dices, ah, no, esto no sirve para nada. Pero si es que hubieses intentado quizás un mes más, 2 meses más o 3 meses más, llegar a 6 meses, ahí sí se ven verdaderos cambios físicos, más notorios, hermano, más notorios. Y luego, de los 6 meses en adelante,
Cuando tú ya empiezas a ver cambios físicos en tu cuerpo y aumento de fuerza y te sientes mejor en el entrenamiento y te adaptas más a los ejercicios, empiezas a tener adaptaciones continuas y estables. ¿Qué significa esto? Que constantemente sigues avanzando, sigues generando hipertrofia. Y de hecho, si sigues haciendo las cosas bien, no tendrías por qué llegar en un proceso, a un proceso de estancamiento, ¿vale? Porque al proceso de estancamiento se llega cuando no tienes todo bien estructurado. Cuando no sabes cómo estás entrenando, no sabes cómo te estás alimentando o no estás descansando de la manera correcta o no estás entrenando de la manera correcta, ¿vale? Depende de muchos factores. Pero si seguimos haciendo las cosas bien, después de los 6 meses seguimos teniendo cambios y seguimos teniendo cambios y ya lo agarras como un hábito, porque necesitas 90 días, no 21 días, como dice la gente, necesitas 90 días para que algo se integre en tu identidad. Si tú eres capaz de entrenar por 90 días sin fallar, vas a incluirlo como un hábito en tu estilo de vida. Y créeme que va a ser mucho más fácil después porque después va a ser automatizado e incluso te vas a sentir mal si no entrenas, porque ya es parte de tu identidad. ¿Ok? ¿Qué beneficio nos trae el entrenamiento de fuerza? Muy sencillo. Aumentamos músculo. Cuando aumentamos músculo también perdemos más grasa. ¿Ok? Aumentamos músculo, eso hace que se eleve nuestra autoestima y se eleve nuestra confianza. ¿Vale? Porque nos vemos mejor, nos sentimos con más energía, aumenta tu energía, fortalece tu articulación y tus huesos. Todas estas personas que juegan a la pelota y no entrenan fuerza son mucho más propensas a lesionarse. No, yo no entreno piernas porque juego a la pelota. Con mayor razón, si juegas a la pelota deberías entrenar piernas, porque si no vas a ser muy propenso a lesionarte. ¿Vale? Tienes que fortalecer tus articulaciones, tienes que fortalecer tus huesos, tienes que fortalecer tus músculos. Independientemente del deporte que hagas, o si es que no haces deporte, te va a ayudar a fortalecerte a nivel completo. ¿Ok? Aumenta tu tasa metabólica basal, que es lo que dije delante. Yo, si estoy al lado de una persona que no entrena, mi gasto energético es mucho mayor. ¿Ok? Reduce síntomas de depresión y ansiedad, y esto no me lo saqué de por ahí, sino que hay evidencia científica que reafirma esto. Y obviamente un psicólogo no te lo va a decir porque va a perder pega, porque es mejor recetarte un medicamento para que tú sigas comprando ese medicamento, sigas yendo a sesiones con el psicólogo y sigas invirtiendo dinero en esa área, pero sigas sin ver cambios. Porque lo que realmente necesitas es cambiar tu estilo de vida. Porque si es que tienes un estilo de vida que te está destruyendo internamente, externamente se va a ver reflejado. Externamente se va a ver reflejado. ¿Vale? Entonces, es base y yo considero que es lo que debería hacer cualquier persona que tenga la capacidad de poder hacerlo, física, motriz, intelectual, debe entrenar fuerza, ¿ok? Debe entrenar fuerza. Otro beneficio, mejora tu rendimiento deportivo, lo que estaba comentando con el tema del fútbol, ¿vale? Si es que tú entrenas en el gimnasio, incluso vas a potenciar tu rendimiento al jugar a la pelota, básquet, nadar, voleibol, lo que sea, ¿ok? Lo que sea, trekking, etcétera. Todo viene desde la fuerza, porque en todo necesitas fuerza, hermano. Tú para correr necesitas fuerza, para saltar necesitas fuerza, para agarrarte necesitas fuerza. La fuerza es la base de absolutamente todo lo que hagas, ¿ok? Continuemos. Uf, potente. Aquí sí hay que anotar. Principios básicos. ¿Qué son los principios básicos? Son los principios que debemos entender para poder progresar sí o sí y evitar el estancamiento. Y la base de todo, hermano, la base de todo es la sobrecarga progresiva. Rodrigo, ¿qué es la sobrecarga progresiva? Hay un video en YouTube que, si no me equivoco, está en la playlist Fitness que tengo en mi canal de YouTube, en donde te explico exactamente, creo que un video como de 1 hora o de 30 minutos, donde te explico absolutamente todo sobre la sobrecarga progresiva. Te recomiendo ir a verlo porque lo más probable es que va a estar mucho más completo de lo que te voy a explicar hoy día. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? Es progresar cada vez más en el entrenamiento. Es así de sencillo. Las personas que entrenan, no sé, han entrenado toda su vida con el mismo peso, hacen 40 repeticiones con 20 kilos y lo hacen siempre, no van a avanzar nunca, hermano. No van ni a perder grasa, no van ni a aumentar masa muscular, ni a fortalecer su cuerpo.
porque no están progresando en el gimnasio y su cuerpo se terminó adaptando a ese entrenamiento y terminó siendo un entrenamiento funcional, que le permite funcionar en el día a día. De manera correcta, sí, de manera correcta, sí. Quizás le permite agacharse sin problemas, sin necesidad de que cruja todo, pero no le va a permitir desarrollar masa muscular, ni perder grasa, ni nada, ni conseguir objetivos distintos, ni nada. ¿Ok? La sobrecarga progresiva, ¿cómo lo podemos tener? De distintas maneras. Hay distintas maneras. No es solamente subir un kilito cada sesión, no es solamente aumentarle el peso, ¿vale? Hay distintas maneras. Una de las más claras, obviamente, es el aumentar el peso. El aumentar el peso cada cierto tiempo es una de las maneras más efectivas de que estamos realizando sobrecarga progresiva. Pero también si es que aumentamos repeticiones, estamos generando sobrecarga progresiva. Si yo con cierto peso hice 10 repeticiones y luego la siguiente sesión hice 11 o hice 10 esta vez y la vez pasada hice 10 llegando al fallo y esta vez hice 10 y me cabía una más, eso también es sobrecarga progresiva. ¿Ok? Hay distintas maneras. ¿Qué más? Aumentándole una serie a la sesión de entrenamiento. Si antes hacía, no sé, 2 series de press banca, pues, ok, ahora para seguir mejorando voy a hacer 3. Voy a hacer 3 series. Otra manera es generando más tiempo bajo tensión, controlando más la técnica, mejorando más la ejecución del ejercicio. ¿Ok? Cuando tú mejoras la ejecución del ejercicio es una manera mucho más efectiva de generar sobrecarga progresiva porque te estás permitiendo controlar esa carga. Cuando tú controlas esa carga, eh, de cierta manera, eres capaz de más adelante, cuando le aumentes el peso, controlar la siguiente carga. ¿Ok? Entonces, si que tú estás aumentando el peso o estás aumentando las repeticiones, pero estás sacrificando la técnica, también es muy peligroso, ¿ok? La técnica también es importante y también es una manera muy efectiva de generar sobrecarga progresiva. Otra manera de generar sobrecarga progresiva, por ejemplo, si un principiante está entrenando 3 veces a la semana, ahora que empieza a entrenar 4, le aumenta la frecuencia de entrenamiento. Pasó de entrenar, no sé, una vez pierna a la semana a entrenar 2. Pasó de entrenar una vez espalda a la semana a entrenar 2, ¿ok? Aumentarle la frecuencia de entrenamiento también es una muy buena manera de generar sobrecarga progresiva. Especificidad. Y esto es un básico, básico, básico. Lo mismo que hago yo no es lo mismo que te va a funcionar a ti, hermano. Si bien ambos podemos hacer la misma rutina y podemos funcionar súper bien con la misma rutina, yo no voy a progresar igual que tú. Yo no voy a aumentar las cargas igual que tú. Yo no voy a aumentar en los mismos ejercicios que tú. Y yo no voy a saber hacer los mismos ejercicios que sabes hacer tú y a mí no me van a acomodar hacer los mismos ejercicios que te acomodan a ti. Y a mí no me van a gustar los mismos ejercicios que a ti te gustan. Quizás a ti te gusta hacer press banca, pero a mí me gusta hacerlo en máquina. Quizás a ti te gusta hacer sentadilla libre, a mí me gusta hacerlo en Smith. Quizás a ti te gusta hacer búlgara, pero a mí me gusta hacer hip thrust. Quizás a los dos nos gusta hacer hip thrust, pero yo lo pongo de los primeros y aumento mucho más que tú que lo pones de los terceros. ¿Vale? Entonces, especificidad dependiendo de cuál sea mi objetivo, de cuál sea mi prioridad. ¿Ok? Especificidad es muy clave. Variedad. En la variedad entran los tipos de rutina. Tenemos distintos tipos de rutina, hermano, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay infinidad de variedad que tú la puedes adaptar de distintas maneras dependiendo de cuál sea tu tiempo de entrenamiento, de tus capacidades, de tus gustos, etcétera. ¿Ok? Lo puedes definir de distintas maneras. Variedad en el entrenamiento. Recuperación. Y la recuperación es clave. No solamente recuperarnos entre series, por ejemplo, no sé, yo hago sentadilla, descanso 3 minutos y me recuperé, voy a la siguiente sentadilla. No. Es recuperarnos también por las noches. Dormir entre 6 a 8 horas va a ser muy efectivo para que tu cuerpo logre generar esa hipertrofia, porque tu músculo no crece cuando lo entrenas. Tu músculo crece cuando se recupera y se recupera mediante el sueño. Entonces, debes darle prioridad al sueño, hermano. Debes darle prioridad al sueño, ¿ok? El sueño es una de las cosas más importantes para poder avanzar y progresar en el gimnasio, la recuperación. Lo más importante. Incluso tú puedes fallar un poquito en la intensidad, tú puedes fallar un poquito en el volumen, tú puedes fallar un poquito en la especificidad, pero no puedes fallar en la recuperación, hermano, porque es lo que te permite realmente oxidar grasa de manera efectiva, generar menos grasa en tu cuerpo y aumentar tu masa muscular, ¿ok? La recuperación es clave, clave, clave.
Entrando al tema de la variedad, tenemos distintos tipos de rutinas y estas también tú las vas a poder estructurar mediante los archivos que te voy a enviar para que tú puedas desarrollar tus propios programas de entrenamiento en base a tu tiempo, tu objetivo, etcétera. ¿Qué es lo principal? Tenemos rutinas full body. La rutina full body yo le recomiendo a las personas que están recién comenzando que quizás tienen 3 días para entrenar. Porque si tú tienes 3 días para entrenar, lo más efectivo es que tú hagas un full body. Es que tú durante esos 3 días entrenes el cuerpo completo. Obviamente, quizás el lunes, miércoles y viernes entrenas todo el cuerpo, pero el lunes le das más enfoque al pecho, quizás haciendo 2 para pecho y 1 para los demás músculos. El miércoles quizás le enfocamos en pierna, haciendo 2 ejercicios para pierna y 1 en los demás músculos. Y el último día enfocándonos en más en espalda, ¿ok? Entonces podemos hacer distintos enfoques, pero haciendo full body entrenando todo el cuerpo. Y eso es frecuencia 3. La frecuencia 3 solamente es efectiva cuando entrenamos full body, ¿ok? Si es que tú entrenas glúteo, frecuencia 3 no es recomendable, ni tampoco para pecho, ni tampoco para espalda. Quizás en músculos pequeños, como gemelos, hombros, si es que se te alcanzan a recuperar, ¿vale? Va a variar mucho. Rutinas Wader, y esta a mí me gusta. Cuando tú entrenas de 1 a 3 músculos por sesión. Por ejemplo, pecho, tríceps, hombro, un día. Espalda, bíceps, antebrazo, otro día. Tres músculos distintos en una sola sesión, ¿vale? Y esto por lo general es frecuencia 2. No sé, entrenas, qué sé yo, hermano, 5 veces a la semana. Y el lunes hace esa rutina que te dije, pecho, hombro, tríceps, luego espalda, bíceps, antebrazo, luego pierna, gemelo, glúteo. O pierna, curva femoral, curva femoral. Va, cuádriceps, femoral, glúteo. Luego, ¿qué hago? El siguiente día quizás le meto un pecho-espalda, le meto un pecho-espalda bíceps o pecho-espalda bíceps tríceps, le meto 4 músculos distintos. Y el último, le puedo meter abdomen. Abdomen, hombro o si es que el día anterior hice bíceps, ese día hago tríceps. ¿Ok? Se puede estructurar de distintas maneras, hermano, de infinidades de maneras, de muchas maneras. Push-pull leg, que es por lo general la favorita de la comunidad, es cuando tú entrenas 6 veces a la semana. Cuando tú, de hecho, yo lo hago leg push-pull, que es mi rutina de entrenamiento, que yo empiezo con pierna, luego el siguiente día entreno pecho, luego el siguiente día entreno espalda, y luego repito, entreno pierna, pero esta vez no me enfoco en cuádriceps, sino que me enfoco en glúteo y isquio. Entreno pecho nuevamente y entreno espalda. Y la segunda rutina de espalda también cambia. La de pecho siempre ha sido igual. Quizás podría variarla, pero me gusta esa rutina, así que la hago igual. Y me ha permitido avanzar muy bien, ¿ok? Torso-pierna es para personas que entrenan 4 veces a la semana. Ah, Rodrigo, yo quiero entrenar 2 veces a la semana. No, entrenar 2 veces a la semana no es efectivo. Mínimo 3 veces a la semana, ¿ok? Mínimo 3 veces a la semana. Si tú entrenas torso-pierna, entrenas 4 veces a la semana, en donde tú entrenas pecho-espalda y le das más enfoque al pecho quizás, y entrenas pierna el siguiente día y le das más enfoque al cuádriceps quizás, y luego descansas el miércoles, quizás entrenaste lunes, martes, descansas el miércoles y vienes jueves y viernes, y lo mismo, entrenas pecho-espalda, pero esta vez le das prioridad a la espalda y al bíceps, y el siguiente día de pierna le das más prioridad al glúteo y al isquio, ¿ok? Y es así como vas a poder avanzar y estructurar bien tu rutina de entrenamiento. Y esta es la base para poder generar una buena rutina de entrenamiento, ¿ok? Así que muy importante que lo entendamos. Variables de entrenamiento, y aquí ya entramos al grosso. Las variables de entrenamiento van a ser las variables medibles que yo voy a tener para poder progresar en mis entrenamientos. ¿Cómo las variables medibles, Rodrigo? Muy sencillo, hermano. Tú puedes medir el peso, tú puedes medir las series, tú puedes medir las repeticiones, tú puedes medir la intensidad, las veces que entrenas a la semana, todo eso tú lo puedes medir, tú lo puedes ajustar y tú lo puedes adaptar a tus objetivos. ¿Qué es el volumen como tal? Yo por lo general suelo adaptarlo a lo que viene siendo las series de entrenamiento. ¿Vale? Más adelante vamos a ver cuántas series debo hacer, todo ese tema. Pero las series de entrenamiento para mí son el volumen de entrenamiento. ¿Ok? Que me gusta reflejarlo más al volumen como tal, las series. Pero el volumen también es el peso que usamos, ¿vale? Si aumentamos el volumen, podemos aumentar el peso, ¿vale? Si aumentamos el volumen, podemos aumentar la cantidad de repeticiones.
pero la cantidad de repeticiones también lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el volumen como tal. La intensidad, que es el grado de esfuerzo que yo tengo en la sesión. Y la intensidad es lo más importante y es lo que no se negocia, hermano. Si tú quieres progresar, tienes que tener intensidad en tu entrenamiento. Si tú quieres mejorar tu físico, tienes que tener intensidad en el entrenamiento. ¿Ok? Es clave tener intensidad en el entrenamiento si queremos progresar. Am, y la frecuencia de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento es cuántas veces a la semana yo entreno un grupo muscular. Oye, Rodrigo, ¿qué significa RIR y RPE? Muy buena pregunta. Nadie la hizo, la hice yo. Muy buena pregunta, Rodrigo. RIR son las repeticiones en reserva. RIR, por sus siglas en inglés, significa Reps in Reserve, repeticiones en reserva. Son las repeticiones que yo me dejo en reserva antes de llegar al fallo muscular. Como les dije, al fallo yo solamente voy a llegar en los ejercicios que sean más seguros y más estables. ¿Vale? No voy a llegar al fallo en una sentadilla. A la sentadilla yo le voy a aplicar un RIR. Yo voy a entrenar con intensidad en esa sentadilla, pero no voy a llegar al fallo. Entonces, ¿cómo yo voy a medir que no voy a llegar al fallo? Yo, por ejemplo, a la sentadilla le voy a aplicar un RIR 2. Rodrigo, ¿qué es un RIR 2? Te lo voy a ejemplificar. Ojalá nadie me haga ni me haga un meme. Cuando tú estás en sentadilla, tú estás bajando, ¿ok? Una repetición. Voy a hacer, ok, digamos que estoy con 60 kilos, con 100 kilos, y voy a hacer 10 repeticiones como máximo. Si hago 11, no puedo y me quedo abajo. Ese fue mi fallo, ¿ok? Yo voy a hacer 10 repeticiones como máximo porque no puedo más. Ok, yo hago pam, 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 y mi coach me dice, ok, Rodrigo, RIR 2. ¿Qué es RIR 2? Es que yo en vez de llegar a las 10, voy a hacer 8 porque me faltaron dos antes de de llegar al fallo, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer, en vez de hacer 10 voy a hacer 8. Si hubiese sido RIR 1, hubiese hecho 9 y me hubiese guardado una antes de llegar al fallo, ¿ok? Y eso me permite entrenar con intensidad, porque entrenar cerca del fallo te permite entrenar con intensidad, eso también es entrenar con intensidad, pero te permite también eh, uno, cuidarte, ¿vale? Cuidar tu cuerpo, cuidarte de lesiones. Y otro, guardar energía para los demás ejercicios de las sesiones. Porque si tú tiras toda tu energía al fallo en el primer ejercicio, lo más probable es que no vas a poder rendir en el segundo como hubieses rendido si hubieses guardado un buen RIR. ¿Qué tipo de RIR te recomiendo? Un RIR básico, hermano. Un RIR básico. Un RIR básico es que en el primer ejercicio tú llegues a RIR 3 o 2, ¿vale? Digamos que vas a hacer 3 series. En el primer ejercicio tú llegas a un RIR 3 o 2. La segunda serie de ese ejercicio tú llegas a un RIR 2 y en la última serie tú llegas a un RIR 1, ¿vale? Esa es una buena serie para un ejercicio que es inestable y que es poco seguro, ¿vale? Así que quizás tu primer ejercicio es más estable y más seguro, pues no sé, llegas RIR 2 o 1 en la primera serie, RIR 1 en la segunda y RIR 0 en la tercera. Rodrigo, ¿qué es RIR 0? RIR 0 es haber hecho esa décima repetición, que es llegar al fallo, que es muy diferente de RIR 0. Llegar al fallo es haber intentado hacer esa onceava repetición. Es, por ejemplo, yo puedo hacer 10 repeticiones y yo hago la décima, quedé RIR 0, porque no me quedó absolutamente ninguna repetición en recámara. Pero si yo hubiese querido llegar al fallo, hubiese hecho esa décima y yo hubiese dicho, ok, si hago una más y voy a hacer una más, y subo y no puedo. Y fallé y me quedé abajo. ¿Ok? Y ese es el fallo muscular. Y es muy importante que lo entiendan. Y a los principiantes no se les enseña a entrenar con RIR. A los principiantes se les enseña a llegar al fallo. Porque los principiantes no se van a poner a hacer una sentadilla libre. No se van a poner a hacer un press banca. Van a entrenar con máquinas. Porque necesitan conocer el fallo muscular. Necesitan conocer cuál es el límite de su cuerpo. Porque eso le va a permitir generar mejores adaptaciones y entender cómo entrenar de manera correcta con la intensidad adecuada. Porque un principiante por lo general no entrena con intensidad adecuada. Cree que cuando ya le empieza a quemar, se cansó. Pero no, aún puede quizás hasta incluso 10 más. ¿Ok? Entonces es muy importante que entiendan eso. ¿Todo bien hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Abajo, ahí en las opciones del Zoom, hay una opción que dice reacción. En esa reacción, tú lo aprietas y pone levantar mano. Levantas la mano, te doy la palabra, me haces tu pregunta y te la respondo en el momento, ¿ok? Una vez entendemos todo esto del entrenamiento de fuerza, que es clave
para progresar, que es clave para obtener aquellos cambios que queremos obtener, entramos al entrenamiento de resistencia, que también es clave, hermano. También es clave tener un buen entrenamiento de resistencia. Y los entrenamientos de resistencia tenemos distintos tipos. No solamente los que te muestro aquí, que es el Cardio List y el Cardio Hit, que así son los más conocidos, pero tenemos tanto CrossFit. El CrossFit, aunque no lo sepas, se considera un entrenamiento de resistencia, no un entrenamiento de fuerza, ¿vale? El CrossFit se considera un entrenamiento de resistencia. Deportes como fútbol, natación, básquetbol, ok, también, y clases grupales, quizás box, running, baile, también se considera entrenamiento de resistencia. Pero el cardio list y el cardio hit son aquellos cardios que nosotros, o sea, entrenamientos de resistencia que vamos a utilizar a nuestro favor para conseguir mejores resultados. ¿Vale? ¿Qué es el cardio list, Rodrigo? Es un cardio de baja intensidad que te permite usar las grasas como fuente de energía. ¿Vale? ¿Qué es el cardio hit, Rodrigo? Es un cardio de alta intensidad que te permite usar los ATP como fuente de energía. Esto te hace, el cardio hit te hace consumir más calorías, ¿vale? El cardio list te hace oxidar más grasa. Ah, Rodrigo, entonces, si yo hago cardio hit para oxidar grasa, ¿no me sirve? Te sirve, ¿vale? Ambos son efectivos para oxidar grasa. Pero el cardio list se enfoca mucho más en la oxidación de grasa de manera constante. Aquí vas a oxidar grasa, pero también vas a estar mejorando tu resistencia. Y aparte, también, aparte de mejorar tu resistencia, también vas a estar consumiendo más calorías a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, si tú eres un atleta y necesitas consumir cierta cantidad de calorías y para que te quepa más comida necesitas aumentar tu gasto calórico, un cardio hit es una muy buena opción, ¿ok? Porque es cortito, es intenso y te hace consumir hartas calorías. Quiero que entendamos los sistemas energéticos para que entendamos cuándo y cómo podemos usar estos cardios a nuestro favor. ¿Vale? Los sistemas energéticos tenemos tanto el sistema, la intensidad de ese sistema y la capacidad a lo largo del tiempo que tiene ese sistema como tal. El ATP es aquel sistema que es de alta intensidad. El ATP es el que yo uso tanto para el HIIT como para el entrenamiento de fuerza. Todos los entrenamientos de alta intensidad, nosotros usamos ATP, ¿vale? Que viene por lo general desde los carbohidratos. Por eso aquellas personas que no consumen carbohidratos pierden energía, pierden rendimiento en sus entrenamientos, ¿ok? Entonces, el ATP es de alta intensidad, pero es de baja capacidad. No tienes ilimitada. No la puedes usar por un largo periodo de tiempo, ¿vale? Tú no puedes hacer un cardio hit por una hora, porque no te va a dar. Te vas a ahogar, te vas a marear, te va a bajar la presión, ¿vale? Porque tiene poca capacidad. Se te acaban los ATP y te pasa todo eso que te comenté, ¿ok? Glucolítico es el sistema de intensidad moderada y de capacidad moderada. ¿En qué tipo de cardio yo uso el sistema glucolítico? En los trotes. En los trotes, en una bicicleta moderada, ¿ok? Ahí usamos el sistema glucolítico, ¿ok? Que viene de la glucosa. Y el oxidativo, que es el que nos interesa, sobre todo para oxidar más grasa en nuestro cuerpo, es de intensidad baja, o sea, un cardiolis, un cardio de baja intensidad, pero tiene una alta capacidad. Entonces, Rodrigo, ¿cómo yo puedo usar estos sistemas a mi favor para poder cumplir mi objetivo? Muy sencillo, si es que tú vas a hacer un cardiolis, hermano, si es que tú vas a hacer aquí un cardiolis, tú tienes que hacer un cardiolis de entre 20 a 60 minutos. No más, no menos, ¿vale? Puedes hacer de menos, obviamente, pero no va a ser tan efectivo como si es que lo haces desde los 20 minutos, ¿ok? Y muy importante, en una frecuencia cardíaca del 60 al 75% de tu frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? No tengo a mano la ecuación, se me olvidó tener la mano, pero tú puedes buscar en ChatGPT, tenemos inteligencia artificial, ¿ok? Tú buscas en ChatGPT, oye ChatGPT, necesito sacar mi 60 a 75% de frecuencia cardíaca máxima. Y ChatGPT te va a pedir tus datos, ¿vale? Te va a pedir tu edad, todo el tema, y tú se los das y te va a dar cuál es tu frecuencia cardíaca máxima para poder mantenerte en el rango adecuado para oxidar grasas como fuente de energía. Si es que, por ejemplo, te dice son 120 latidos por minuto, ok, si tú tienes un reloj de estos y tú estás caminando y estás caminando quizás muy leve y estás en 100, estás muy bajo.
¿ok? Tienes que aumentar un poquito la inclinación en la caminadora o aumentar un poquito la velocidad. Yo te recomiendo aumentar la inclinación, ¿vale? Aumentas un poquito la inclinación, aumentas un poquito la velocidad hasta mantenerte en el rango preciso para que tú estés usando las grasas como fuente de energía. Porque si es muy leve ese cardio, no te va a servir tanto como si tú te mantienes dentro del rango, ¿ok? Y este obviamente te da mayor probabilidad de oxidar grasa sin perder músculo, ¿vale? Mucho ojo con eso. Mayor capacidad de perder grasa sin perder músculo. ¿Qué pasa con el HIIT? Que el HIIT sí tiene ciertas condiciones que te pueden hacer perder músculo si no lo usas de manera correcta. Porque si tú haces un cardio HIIT, quizás eh, en un día, no sé, digamos que haces un cardio HIIT y al día siguiente tienes un entrenamiento intenso, como por ejemplo vendría siendo un día de piernas, que un día de piernas es un entrenamiento intenso, es más intenso que los demás días, que es incluso en donde incluso puedes comer más calorías de lo que que lo que sueles comer. em, Vas a perder rendimiento en ese día de entrenamiento de pierna, ¿ok? Porque el día anterior hiciste un cardio hit y eso también te fatigó a nivel de sistema nervioso y a nivel muscular. Entonces, obviamente vas a llegar fatigado para tu día de pierna, que es lo que yo te recomendaría ponerlo después del día de pierna o incluso hacerlo después de una sesión de entrenamiento, ¿vale? Para que no te afecte con el entrenamiento de fuerza. Si te afecta con el entrenamiento de fuerza, si haces un cardio hit antes del entrenamiento de fuerza, estás perdiendo mucho progreso, hermano, ¿vale? Así que hay que tener mucho ojo con cuándo ponemos el entrenamiento. Y lo mismo con el cardiolis. Yo no comienzo con un cardiolis, el cardiolis para el final, porque si no, también voy a estar utilizando cierta energía que la pude haber usado en mi entrenamiento de fuerza, ¿vale? Muy importante eso, muy importante eso. Esto es una caminata, puede ser una caminata en el parque, una caminata moderada, ¿ok? Y también obviamente en la trotadora, porque la trotadora va a ser mucho más específico que tú puedas ponerla en el rango de frecuencia correcta, ¿ok? Y es una caminata que se puede mantener incluso una conversación. Si es que tú no tienes un reloj como este, haz una caminata moderada que te exija de cierta manera, pero que te permita mantener una conversación con la persona que tienes al lado, ¿vale? Esa es una muy buena manera de decir, ah, yo sí estoy haciendo un cardio lis. Cardio hit de 15 a 30 minutos, es intenso, es con intervalo, es con pausas, ¿vale? Con pausas activas y no por más de 30 minutos, hermano, porque por más de 30 minutos ya empieza a tener mucho impacto a nivel articular y eso te puede generar lesiones o te puede generar una fatiga excesiva para lo que viene siendo el entrenamiento de fuerza. ¿En qué sí te ayuda? Tu cardio hit es que te aumenta tu VO2 max, que eso te puede ayudar si es que haces algún deporte, ¿vale? Y te ayuda a aumentar tu flexibilidad metabólica, que es la flexibilidad metabólica, la capacidad que tiene tu cuerpo de usar más las grasas como fuente de energía. Mientras tú más aumentas la flexibilidad metabólica, tu cuerpo es más capaz de usar las grasas como fuente de energía. ¿Ok? Y eso también te ayuda bastante el cardio hit. Por eso te dije que el cardio hit también te ayuda. ¿Ok? Contiene un alto gasto calórico y usa por sobre todo los ATP. ¿Vale? Continuamos. Oxidación de grasa. Brutal. Para la oxidación de grasa hay varios mitos. ¿Debo entrenar en ayunas? Entrenar en ayunas sí te hace que tú uses más las grasas como fuente de energía en ese entrenamiento, pero también hay estudios que avalan el hecho de que a lo largo del día la energía se compensa. Entonces, a pesar de que tú quizás usaste más la grasa como fuente de energía durante la mañana, a lo largo del día igual se va a tender a compensar. Entonces, no va a ser efectivo para que a lo largo del tiempo oxiden más grasa, ¿ok? No es una manera más efectiva para oxidar más grasa, ¿vale? Bajo de peso y bajo el peso que estoy usando y hago más repeticiones, no. Como te comenté, tiene que ser el mismo entrenamiento tanto para déficit como para volumen, intenso y con el mismo peso. Y ojalá mantener el peso para que mientras oxidamos grasa seamos capaces de mantener el músculo, ¿ok? Hago cardio o hago fuerza, ya lo hablamos, debemos entrenar fuerza. Incluso mientras estamos en un proceso de oxidación de grasa, mientras más intenso sea nuestro entrenamiento, mejor, porque eso va a hacer que usemos más las grasas como fuente de energía. ¿Ok? Entonces, siempre nuestro entrenamiento deben ser intensos. Y a enfocarnos en aumentar masa muscular, porque mientras más aumentemos masa muscular, como ya les comenté, vamos a ser más propensos a reducir nuestra grasa corporal. ¿Ok? Todo este entrenamiento
combinarlo con un cardiolist, aumentar nuestro nivel de actividad física diario, empezar a caminar al mínimo 10.000 pasos diarios, estar obviamente en un déficit calórico y un entrenamiento aeróbico, quizás un HIIT a lo largo de la semana, estaría súper bien. Si tú haces esas cuatro cosas, vas a oxidar mucha grasa, hermano. Mucha, mucha, mucha grasa. ¿Vale? Quizá en tiempo récord. Sigamos. Aquí ya es lo potente. Programación de entrenamiento. Primero debemos definir en qué punto estamos, hermano. ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es mi objetivo? Si es que yo tengo mm, Si es que yo estoy recién es que mira, los principiantes por lo general siempre, siempre, siempre recomposición corporal, ¿vale? Porque un principiante, como te comenté, tiene mayor capacidad de progresar que una persona intermedia o que una persona avanzada. Entonces debe usar ese plus que tiene para oxidar grasa y aumentar masa muscular a la vez. Una persona intermedia avanzada no es igual de capaz que una persona de principiante de poder aumentar grasa, o sea, perdón, perder grasa y aumentar músculo a la vez. ¿Vale? Lo puede hacer a la vez. Entonces una recomposición corporal le viene bien. Ahora, si es que tú eres demasiado delgado y y te cuesta aumentar masa muscular, pues sí debes comenzar con un superávit calórico, hermano, ¿vale? O si es que tú tienes exceso de grasa en tu cuerpo, debes comenzar con un déficit calórico. Si tú eres gordiflaco, si no sabes si estás con exceso de grasa, si quizás tienes cierta grasa que te molesta, o si es que no eres tan flaco, recomposición corporal. Recomposición corporal, ¿ok? Una vez definimos este punto, estructuramos nuestro programa de entrenamiento, nuestro programa de nutrición y le damos. Y le damos para empezar a adaptar nuestro programa de entrenamiento. ¿Cómo yo estructuro mi programa de entrenamiento? Muy sencillo, hermano, viendo todas estas variables que yo te expliqué. El volumen de entrenamiento, vamos a enfocarlo en la cantidad de series que yo hago a lo largo de la semana. Un principiante a lo largo de la semana debe hacer entre 8 a 10 series efectivas. ¿Cómo tú puedes definir estas series efectivas? Es que, por ejemplo, si es que entrenas en dos sesiones, frecuencia 2, tú el primer día haces 4 series para pecho, ¿vale? No sé, ¿cómo haría 4 series para pecho? Dos series de press banca, 2 series de pre-inclinado, y luego el siguiente día hago 2 series de pec deck y 2 series de press banca de nuevo, o pre-inclinado de nuevo. Ahí ya tengo 8 series semanales. Si eres principiante, eso te va a venir súper bien para comenzar. No necesitas más, ¿vale? Y no pasarte de 10, no pasarte de 10, porque te va a generar fatiga excesiva que tu cuerpo no está adaptado para poder recuperarlo, ¿ok? Si tú eres intermedio, entre 10 a 18 series semanales. Y aquí estamos la mayoría. Incluso yo considero que estoy en el nivel intermedio. Oye, Rodrigo, ¿tú llevas 5 años entrenando? Sí. Pero estos niveles se miden en base a la capacidad que uno tiene para avanzar. Si tú tienes una alta capacidad de avance, eres principiante. Si tú progresas cada 6 meses, cada 8 meses, cada 3 meses, quizás seas intermedio. Si es que tú ya progresas, si es que tú a lo largo de un año fuiste capaz de aumentar 0,5 kilogramos de músculo, es porque estás en un nivel avanzado, porque te cuesta más avanzar. ¿Ok? Y los avanzados se deben mantener entre 15 a 20 por semana. Las personas que no son avanzadas y hacen 20 series semanales, es demasiado, hermano. Es demasiado. Rodrigo, ¿cuántas series tú haces para pecho? Yo hago 18, ¿vale? Yo hago mi primera sesión de pecho, yo hago 3 ejercicios y cada uno de esos ejercicios hago 3 series. 3 series para press con máquina, 3 series para pre inclinado y 3 series para pec deck. Ahí tengo 9. Lo repito 2 veces en la semana, tengo 18. 18 series a lo largo de la semana es demasiado efectivo, ¿ok? Demasiado efectivo. Eso deben entender. Um, Frecuencia de entrenamiento, lo que ya les comenté. Debes pautar tu entrenamiento en base a la rutina que quieras tener. Un momento. A la rutina que quieras tener. Así que, sorry, me están hablando. Pasamos a lo que es la distribución. Distribución semanal y las series efectivas. Las series efectivas son series intensas, ¿vale? Que tú te acercas al fallo. Y la distribución semanal es como tú distribuyes los ejercicios a lo largo de la semana. Tienes que entender que si tú haces press banca y después haces push-up y después haces press plano con mancuerna, estás haciendo lo mismo, hermano. Estás haciendo lo mismo y tienes que variar un poco. Entonces tú haces un press banca, ok, te enfocas en la porción medial. Tú haces un pre inclinado, ok, te enfocas en la porción superior. Tú haces quizás fondos, ok, te enfocas en la porción inferior.
Entonces, así tú vas distribuyendo tus ejercicios. Lo mismo para espalda. No haces tres ejercicios de distintos remos con mancuerna, remo con máquina, remo con barra. No, hermano. Tú haces remo, haces jalón al pecho, haces apertura invertida o haces pullover, ¿ok? Tú varías el estímulo. Tú varías el estímulo. Lo mismo para cuádriceps. Tú no haces sentadilla libre, después sentadilla en Smith y después sentadilla jaca. No. Tú haces sentadilla libre, quizás te vas a prensa y después haces extensión de rodilla. ¿Ok? Vas variando, vas distribuyéndolo de manera correcta. Vas distribuyéndolo de manera correcta dentro de la sesión y a lo largo de la semana. La intensidad del entrenamiento, como les comenté, es lo más importante y lo vamos a definir mediante las repeticiones que nosotros hagamos. Los primeros ejercicios de tu sesión, yo te recomiendo mantenerte, y anoten esto, mantenerte entre 3 a 6 repeticiones. Porque como son los ejercicios más complejos, sobre todo si eres de nivel intermedio, si eres principiante no, te recomiendo simplemente entre 10 a 15 repeticiones. Si tú te consideras intermedio, te mantienes entre 8 a... se me fue. Eh, si tú- que veo el celular, me estaban hablando de algo importante y se me fue. Ya, pero si tú eres principiante, entre 10 a 15 está bien. Si tú eres intermedio, te mantienes entre los rangos que te voy a explicar ahora. Tus primeros ejercicios, entre 3 a 6 para que esos ejercicios se enfoquen en fuerza. ¿Vale? Tú vas a aumentar tu fuerza y en consecuencia vas a levantar más peso y en consecuencia vas a generar más hipertrofia. Cuando tú te enfocas en fuerza, también generas hipertrofia, pero te estás enfocando más en fuerza. ¿Ok? Los siguientes ejercicios, los siguientes ejercicios, quizás, no sé, digamos que mi primer ejercicio es press banca, yo hago entre 5 a 8 repeticiones, está bien, o entre 3 a 6 repeticiones, está bien, ¿ok? El siguiente ejercicio, preinclinado con mancuerna, ok, yo me mantengo entre 6 a 10 repeticiones para enfocarme ya un poquito más en lo que viene siendo la hipertrofia. Y en el siguiente ejercicio, que es apertura con máquina, quizás aquí para hacer pec deck, para juntar al medio, yo hago entre 2 a 15 para enfocarme más en la resistencia muscular, que mi músculo sea capaz de tolerar más cargas durante más tiempo, alargando más la sesión, ¿ok? Entonces así yo voy distribuyendo los ejercicios y la cantidad de repeticiones. ¿Y cómo yo voy a ejecutar de manera correcta estas repeticiones? Si es que yo, por ejemplo, tengo que hacer de entre 6 a 10 repeticiones en preinclinado, yo voy a escoger un peso en el cual como máximo haga 10. Si es que yo escogí un peso en el cual hice 10 pero pude haber hecho 15, es porque estoy con un peso demasiado bajo y no estoy entrenando con intensidad. Tú tienes que entrenar con un peso en el cual como máximo puedas hacer 10 y vas a entrenar tan intenso que a lo largo de las series van a bajar esa cantidad de repeticiones, lo cual no vas a poder llegar a las 10 en la segunda serie porque obviamente entrenaste con intensidad y quizás llegaste a 8 y quizás en la tercera llegaste a 6 y te mantuviste entre 6 a 10 repeticiones. ¿Se entiende? Brutal. Y la recuperación. La recuperación tanto en la sesión de entrenamiento, si es que son los ejercicios pesados, yo te recomiendo descansar, obviamente si es que tienes tiempo para descansar esto, entre 3 a 5 minutos, ahí tú desciendes en base al tiempo que tengas, y los ejercicios analíticos entre 2 a 3 minutos. Y si haces ejercicio, por ejemplo, para abdomen o para pantorrillas, 1 minuto, 30 segundos, está bien. ¿Ok? Tercer punto, ¿qué es lo que estructuramos? La nutrición. En la nutrición, me seco. En la nutrición, primero debemos entender que esto lo desglosamos en macros y micronutrientes, ¿vale? ¿Cuáles son los macronutrientes? Que es la base que cualquier persona debe entender. Los macronutrientes son tanto los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Qué son los carbohidratos? Arroz, legumbres, yogures. Los yogures son carbohidratos porque un alimento se califica en base a la cantidad que más tiene dentro de su composición y los yogures, los lácteos tienen más carbohidratos que proteínas, a menos de que sea un yogur protein, ¿vale? Em, Arroz, pastas, legumbres, etcétera, ¿ok? Pan, proteínas, todo lo derivado del animal. Pollo, huevo, carne, am, atún, salmón, ¿vale? Todo lo derivado del animal. Y grasas, tenemos almendras, nueces, aceite de oliva, la palta es una grasa, ¿ok? Tenemos distintos tipos de fuentes de grasa.
¿Cómo yo distribuyo esto? Mediante el entendimiento de la información nutricional de cada macro y micronutriente. ¿Cómo yo voy a poder conocer la información nutricional de cada macro y micronutriente? Muy sencillo. Tengo que entender la composición de esto. Por ejemplo, las proteínas, yo debo consumir cierta cantidad de proteínas en base a mi peso, en base a mis objetivos, y igual así con las grasas y con los carbohidratos. Primero tienen que entender que por cada gramo de proteína, equivale a 4 kilocalorías. Por cada gramo de carbohidratos equivale a 4 kilocalorías. Y las grasas son más calóricas porque por cada gramo de grasas equivale a 4, o sea, perdón, a 9 kilocalorías. ¿Ok? ¿Cómo yo distribuyo esto? De la siguiente manera. Primero, obviamente tengo que entender que 100 gramos de carne no es lo mismo que 100 gramos de proteína, ¿vale? Mucho ojo con eso. 100 gramos de huevo, no es- o sea, 100 gramos de arroz no es lo mismo que 100 gramos de carbohidratos. 100 gramos de arroz tiene cierta cantidad de gramaje en carbohidratos. Por eso es importante usar una aplicación para traquear los macros, todo el tema. Una vez entendemos todo esto de los macronutrientes, nos vamos a conocer cuál es nuestro, se me va la tasa metabólica basal, nuestro TMB, ¿vale? ¿Cómo voy a conocer esto? Creo que no. Sí, esta es, ¿cómo lo voy a conocer? De la siguiente manera, ¿vale? Vamos a irnos a un ejemplo bastante breve. Coméntenme si pueden ver lo que estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Se ve lo que comparto aquí? ¿Nato? ¿Sí? Ok. Brutal. Entonces, yo me voy a esta aplicación que se la voy a agregar dentro de los archivos que le voy a enviar para que después estructuren ustedes sus programas, pero es esta, CarcuWord, ¿ok? Aquí yo pongo mis datos, soy hombre, no sé, peso 75 kilos, mi estatura es 1,70 y tengo 23 años. Y escojo mi nivel de actividad física diario. Aquí muy importante. ¿Cómo yo escojo mi nivel de actividad física diario? Mediante la cantidad de movimiento que yo hago en el día a día. Un sedentario es una persona que quizás juega la pelota una vez a la semana, pero tiene un trabajo en donde pasa sentado, no se mueve mucho en el día, quizás 3.000 pasos diarios, pero no tiene movimiento en el día a día. ¿Ok? Tiene muy leve el movimiento, el nivel de actividad. Actividad ligera ya es una persona que entrena quizás 3 veces por semana. 3 veces por semana, una horita, media horita, no se mueve mucho, no tiene un nivel de actividad física diario alto, quizás tiene un trabajo en donde pasa sentado también lo mismo que es esa actividad ligera. Moderada es cuando ya entrena de 4 a 5 veces por semana, una hora también, pero ya empieza a moverse un poquito más en el día a día. Quizás incluso tiene un trabajo en donde es más activo. Mm, no sé, quizás profesor que está parado y está caminando, ¿vale? Que es distinto a un garzón, que un garzón está caminando para allá, para acá, moviendo carga, ¿vale? El garzón, el nivel de actividad física del garzón entra en intensa. Si es que entrena entre 5 a 6 veces por semana, 2 horas. Y tiene un nivel de actividad física diario o hace 10.000 pasos diarios, por ejemplo, o es garzón o tiene un trabajo en el cual se mueve mucho, uso garzón como ejemplo, se considera intensa, ¿ok? Y actividad muy intensa solamente atletas de élite que entrenan 2 veces al día, que su vida es el deporte y su enfoque es el deporte, es el rendimiento, ¿ok? Alto rendimiento. Entonces yo lo elijo en base a esas condiciones que yo te expliqué. Si yo no sé si estoy entre intensa o moderada, pues elijo moderada. Si yo no sé si estoy entre moderada o ligera, elijo ligera. Yo voy a elegir moderada, ¿ok? Lo calculo, aunque yo sé que estoy en intensa, ¿vale? Voy a calcular intensa. No, ya voy a calcular moderada y lo calculo. Y esto me va a arrojar 4 datos. Yo voy a usar este, ¿vale? Voy a usar este. Y esto yo lo voy a llevar acá. Digamos que me dio este dato, para no cambiarlo, ¿ok? Digamos que me dio este dato. Quiero que le saquen foto a esto o que después lo vean en el replay porque va a ser brutal para que ustedes sepan sacar su propio conteo calórico y entiendan cuánto deben comer. Si es que yo debo consumir estas calorías como base para mantener mi físico, porque esto que te di aquí es la cantidad de calorías que tú consumes en tu día a día, haciendo lo que haces en tu día a día, y si es que comes estas cantidades de calorías, vas a hacer una recomposición corporal, ¿vale? Tú aquí disiernes, uy, habría otra cosa nada que ver.
¿verdad? Listo. Esto, fa, te lo saco. Ya. Tú aquí discernes si que quieres hacer o un déficit o un volumen en base a lo que te expliqué. Digamos que vamos a hacer un 10% de volumen. ¿Cómo yo voy a hacer los volúmenes o los déficits? Me voy a mantener en rangos. Yo, por ejemplo, de un 5 a un 30% me voy a mantener y yo, por ejemplo, voy a usar 10. Ah, Rodrigo, yo quiero tener un cambio rápido de aumento de masa muscular, así que voy a usar 20. No, vamos de manera gradual. Y mediante vayamos avanzando y mediante sintamos que estamos acercándonos al estancamiento, quizá ajustamos y lo aumentamos. Entonces, tú comienzas con un 5%. En este ejemplo voy a empezar con un 10% y esto me va a dar, ya acabó el agua, 2.817 calorías, ¿ok? De proteínas, yo debo consumir de 1,8 a 2,2 por kilogramo de peso corporal. De grasas, de 0,8 a 1,2 por kilogramo de peso corporal. Y en carbos yo consumo lo restante, ¿vale? Este ejemplo es para una persona que pesa 70 gramos. Así que vamos a poner el mismo ejemplo de que yo peso 70 gramos, ¿ok? Rangos generales, para iniciar, yo te recomiendo la proteína multiplicarla por 2. Si es que yo multiplico mi peso corporal, que digamos que son 70 kilogramos, por 2, me da 140 gramos de proteína. ¿Cuánto me da eso si lo multiplico por 4? Que es lo que equivale a cada gramo de proteína, me da 560 kilocalorías, ¿ok? 560 kilocalorías. Si es que yo multiplico las grasas por 1, que es por lo que yo te recomiendo empezar, me da 70 gramos, obviamente. ¿Cuánto me da si lo multiplico por 9? Me da 630 calorías. Y yo los carbohidratos lo dejo como lo restante, porque los carbohidratos son los que más debo consumir. Lo que más debo consumir para poder rendir al máximo. Obviamente, debo esto contrarrestarlo con un entrenamiento intenso. Si yo consumo alta cantidad de carbohidratos sin contrarrestarlo con un entrenamiento intenso, voy a acumular más grasa, ¿ok? Así que mucho ojito con eso. La intensidad por eso es muy importante. Esto va a ser lo que resta. ¿Y cómo lo que resta? Pues yo voy a sumar las calorías de las proteínas más las calorías de las grasas y esto me va a dar 1190. Y esto lo voy a restar con la cantidad de calorías que debo consumir a lo largo del día. ¿Cuál resultado me da esto? 1627 calorías de carbohidratos. Esto yo lo divido en la cantidad de calorías que equivale cada gramo de carbohidrato y me da 407 gramos de carbohidrato. Esto es clave si es que tú quieres obtener un cambio, ¿vale? Tú esto lo registras, tú vas a la aplicación Fat Secret, pones que tienes que consumir 2.817 calorías y con la tabla que yo te voy a adjuntar a los archivos que después voy a enviar por WhatsApp, tú pones ahí, debo consumir 140 gramos de proteína, 560 calorías, tanto, 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 lo notas todo. Ahí en la tabla está muy ejemplificado todo, así que vas a hacerlo muy fácil. Una vez tengo todo esto estructurado, simplemente traqueo mis macros. Rodrigo, ¿cómo puedo crear mi plan alimenticio? Muy sencillo, hermano. Tú traqueas tus macros todo un día, tú ves que eso cumple con tus requerimientos calóricos, con tus requerimientos de proteína, carbohidratos y grasas, y a eso tú le sacas el screenshot y ya tienes tu plan alimenticio, hermano. Ah, en la mañana que comí, comí esto, en el almuerzo comí esto, en la cena comí esto, de snack comí esto, y esto me hizo cumplir a lo largo del día. Ok, ese es mi plan alimenticio, y lo repito. O yo al menos repito el desayuno, y quizás varío un poquito el almuerzo, y te puedes así crear tres planes de alimentación distintas, hasta cinco si quieres. Con 5 días distintos que comes cosas distintas, y tienes para variar. Ok, y te creas un buen plan alimenticio. Ok, sigamos.